con la maestra Romina Gallá, organizado por Trade and Law College, TLC Asociados y con Canaco. Para mí es un honor poder presentar a la maestra Romina Gallá con un tema que es relevante, que está marcando y cambiando nuestra manera de hacer negocios y está cambiando como tal también nuestra manera en la que está interactuando hasta las aduanas. La maestra Romina Gallá es licenciada en Economía por la Universidad del Nores. Cuenta con 3 maestrías en Ciencias Económicas, con mención en Economía Internacional, Dinero y Finanzas por la Universidad de Toulouse, en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona y en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés. Es investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador. Docente de grado y posgrado en la USAL, Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Universidad Argentina de la Empresa y Universidad Nacional de Quilmes. Ha realizado trabajos de consultoría para organismos internacionales como es el Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, por mencionar algunos, y entidades académicas, públicas y privadas. Es autora de numerosas publicaciones y es conferencista a nivel internacional. Actualmente se desempeña como directora del Observatorio de la Economía del Conocimiento del Ministerio de Producción de la Nación de Argentina. Romina, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida y bienvenidos a todos. Gracias, Romina, y te doy la palabra. Muchas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a Trade and Law por la invitación. Para mí es un gusto muy grande poder compartir esta charla con ustedes. Espero, no sé si que me escuchen bien, cualquier cosa, si no se ve bien o no se escucha, por favor les pido que avisen, así repito si es necesario. Bueno, como les comentaba Daniela, esta conversación es sobre e-commerce transfronterizo. Y la idea de esta presentación es estructurarla en 4 partes. En primer lugar, conversar un poco acerca de qué es el comercio electrónico, qué tipos de comercio electrónico hay. En segundo lugar, cuáles son las principales tendencias a nivel mundial y hacer una referencia al caso de México. En tercer lugar, hablar de las negociaciones comerciales sobre e-commerce, que entiendo que esto es un tema que a ustedes en este momento les inquieta bastante del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y por último, reflexionar un poco sobre las oportunidades y desafíos que el e-commerce plantea para los exportadores de México. Con relación a lo que es el comercio electrónico, lo primero que tenemos que distinguir es que no hay una definición única. Hay distintas formas de definir y de entender al comercio electrónico, que muchas veces esto genera confusión a la hora de analizar cuál es el impacto, qué es lo que se negocia, etcétera, ¿sí? En general, lo que se considera comercio electrónico es la compra y venta de bienes y servicios a través de medios electrónicos, ¿sí? A veces hay definiciones diferentes que en vez de medios electrónicos hablan de transmisiones electrónicas, de transferencias electrónicas de datos, pero en general nos referimos más o menos a eso. No obstante, es preciso señalar que muchas veces a lo que se refiere el comercio electrónico es a la idea de que la operación se acuerda a través de Internet, o sea, electrónicamente, aunque el pago o la entrega no necesariamente se hacen por medios electrónicos. ¿Sí? En el caso de las mercancías, sobre todo, es bastante evidente. Uno puede comprar, por ejemplo, un producto por Amazon y ese producto obviamente no va a llegar por medios electrónicos, sino que llega, digamos, hay un transporte físico del producto. En otros casos, como puede ser el comercio de servicios, en muchos casos el servicio viaja electrónicamente, digamos, entonces todo tiene lugar a nivel electrónico. Sí, pero en general cuando hablamos de comercio electrónico hablamos de la compra y venta de bienes o servicios que se pacta y se realiza a través de medios electrónicos. Hay diferentes tipos de comercio electrónico. El más importante es el comercio electrónico entre empresas, es lo que se llama el comercio electrónico B2B o business to business. Es en general el comercio electrónico entre empresas proveedoras y distribuidoras, por ejemplo. ¿Sí? Una de las empresas más importantes del mundo en este segmento es Alibaba,
que es una empresa de origen chino que se dedica a la venta mayorista de bienes a través de Internet. Otro segmento muy importante es el segmento B2C, que es la venta de las empresas a los consumidores y la venta en general minorista. Este es importante, las empresas venden sus productos o sus servicios a través de sus propias páginas web. Hay muchas empresas que tienen páginas desde las cuales venden sus productos, o también pueden tener aplicaciones específicas para eso, si en algunos casos se trata de empresas que solamente venden a través de Internet, en otros casos son empresas que tienen locales de venta al público y que además se apoyan en la venta a través de la web o de las aplicaciones. Aquí un ejemplo de esto, por ejemplo, es Despegar.com, no sé si ustedes la conocen, es la agencia de viajes más importante de toda América Latina, es una empresa de origen argentino que a la venta de paquetes turísticos, de boletos aéreos, de alojamiento, todo solamente a través de Internet. ¿Sí? Es una página propia de la empresa. Hay otras empresas que se valen de plataformas especializadas para la venta, como es el caso, por ejemplo, de AliExpress, que es también es la pata minorista de Alibaba, que lo que hace es vender, digamos, es una plataforma en la cual las empresas, ofrecer sus productos a los consumidores y de esa manera venderlos. Otro segmento importante es el segmento C2C, que es digamos, las transacciones entre consumidores, y aquí lo más importante son los sitios de subastas, como por ejemplo eBay, o el caso también de OLX, es otra empresa también de origen argentino, en los cuales los consumidores ponen en venta productos para otros consumidores, y en general son, digamos, la mayor parte de esta gente que vende en estas plataformas no son personas que lo hacen habitualmente, sino tal vez gente que quiere vender algún producto o algún servicio puntual. Muchas plataformas, como es el caso de Amazon o el caso de Mercado Libre, por ejemplo, combinan tanto las ventas B2C como las C2C, es decir, que reúnen a empresas que venden habitualmente sus productos como a personas que quieren vender también algunos productos a través de la plataforma. ¿Sí? En el caso de Amazon, además, hay ventas propias por parte de la empresa, ¿sí? O sea, Amazon también ofrece bienes y servicios desde su propia página web, ¿sí? Entonces, aquí se combinan todas estas maneras. Un cuarto segmento es el segmento B2C, que es Business to Government, son aquellos sitios en los cuales las empresas le pueden proveer bienes y servicios a los gobiernos. Por ejemplo, Compranet de México o Mercado Público de Chile son sitios en los cuales el Estado abre la posibilidad a las empresas de que postulen, digamos, que liciten, que oferten sus bienes y servicios para las compras estatales, ¿sí? Y por último, el otro segmento que es importante dentro del comercio electrónico es el C2B, Consumer to Business, que en realidad no es, la C de Consumer en realidad se refiere a personas físicas o naturales, no sé cómo las denominan ustedes en México, aquí les decimos personas físicas, y en general son sitios en los cuales las personas, los trabajadores independientes, ofrecen sus servicios a las empresas. Algunas de las más importantes en este segmento son freelancer.com o Upwork, que permiten, por ejemplo, a diseñadores gráficos, a publicistas, a traductores, a consultores, ofrecer sus servicios a otras empresas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comercio electrónico, nos referimos a todas estas categorías, aunque en general las más importantes son los segmentos B2B y B2C. El segmento B2C vende en el mundo alrededor de 2,7 billones. ¿Sí? Esto ha venido creciendo mucho, como ustedes pueden ver en el gráfico que figura a la derecha. Ha venido creciendo mucho en los últimos años, ahora a tasas menores, lo cual muestra ya cierta madurez del comercio electrónico en el mundo, pero ha crecido realmente mucho, favorecido por el desarrollo de las conexiones de Internet de alta velocidad, la mayor difusión de los dispositivos móviles. Cada vez los celulares son más importantes en las compras a través de Internet,
el auge de las redes sociales. Muchas empresas, sobre todo las empresas pequeñas, están utilizando las redes sociales como plataformas para darse a conocer y para vender. No sé cómo es en el caso de México, pero en el caso de Argentina hay cada vez más gente que vende sus productos, que oferta sus productos a través de Facebook, por ejemplo, y de esa manera llega a usuarios que de otra manera, a potenciales clientes que de otra manera no alcanzaría, y esto es muy accesible para las personas físicas o para las empresas muy pequeñas. Y otra cosa que ha sido crucial para el desarrollo de las ventas es el desarrollo de los métodos de pago electrónico. Esto es clave para poder acompañar a las transacciones. Se calcula que aproximadamente el 17% de las transacciones son transfronterizas, ¿sí? Es decir, que el comercio electrónico es importante, el comercio internacional electrónico es importante, pero no es, todavía no representa una porción muy significativa del comercio mundial. Se calcula que en el mundo hay 2.520 millones de usuarios de Internet y más de la mitad hacen compras a través de Internet, ¿sí? Son lo que se llaman e-shoppers, ¿sí? América Latina y el Caribe, ¿sí? Ahí incluyendo a México, les aclaro porque muchas veces a México se lo considera separadamente como América del Norte, ¿sí? Digamos, toda la región de América Latina y el Caribe representa apenas 1,6% de las ventas de comercio electrónico y, digamos, tiene unas ventas per cápita menores y de hecho la participación en la cantidad de e-shoppers es mucho más grande, es de 7,7%, ¿sí? No obstante, es preciso mencionar que a pesar de su baja participación en el comercio electrónico mundial, América Latina está creciendo mucho, ¿sí? Es junto con Asia-Pacífico la región donde las ventas de comercio electrónico están creciendo a mayor velocidad. ¿Qué es lo que pasa en México? Bueno, México tiene aproximadamente unos 16.200.000 personas que realizan compras a través de Internet y las ventas del segmento B2C están en torno a los 17.000 millones de dólares. ¿Qué compran la gente en México? ¿Qué tipo de transacciones hace de comercio electrónico? Principalmente gasta en turismo, en vestimenta, en entretenimiento, en tecnología y en salud y belleza, ¿sí? Hay un gran problema que tenemos para analizar el comercio electrónico es que no hay datos muy precisos, ¿sí? En general no hay datos fuentes oficiales y la información que hay es de estimaciones privadas y uno muchas veces ve que no coinciden las distintas fuentes, ¿sí? Entonces, digamos, con relación a estos rubros les puedo decir que estos son los principales. Ahora la proporción exacta en la cual se distribuyen estas ventas no la sé con precisión. Hay un indicador muy interesante que desarrolla Naciones Unidas para ver cómo es la facilidad del comercio electrónico, qué tan bien preparado está un país para el comercio electrónico, ¿sí? Y a través de un índice de comercio electrónico B2C que mide, digamos, esto a partir de 4 indicadores. En primer lugar, la participación de la proporción de la población que utiliza Internet, la población bancarizada o más que bancarizada con tarjeta de crédito, que la mayor parte de las transacciones de comercio electrónico se pagan con tarjeta de crédito, aunque no todas, la cantidad de servidores seguros, lo cual es crucial por el cuidado de los datos personales, y la confiabilidad de los envíos postales. Aquí la región de América Latina no está demasiado bien posicionada, está en un ranking de 137 países, está en el promedio, digamos, cercano a la mitad de la tabla. México en particular, número 63, sí, detrás de otros países de la región como Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica y Argentina. Y, digamos, las falencias que puede tener la región en este sentido son
tiene relativamente poca gente con acceso a Internet, ¿sí? Por ejemplo, el caso de México es 44% de la población, ¿sí? Contra 95%, que es el país mejor rankeado, que es Luxemburgo. Hay poca gente con tarjeta de crédito, ¿sí? Apenas 18%, en el caso de Luxemburgo es 69%, obviamente el peor posicionado en la tabla tiene 1%. En términos de servidores seguros, México está un poco mejor, digamos, relativamente, tiene 61 por cada millón de habitantes, y la confiabilidad de los envíos postales, ¿sí? Digamos, tiene un ranking de un valor de 73 sobre 100, digamos, mucho mejor que Argentina, por ejemplo, donde esa es la principal falencia, porque no tenemos un buen sistema de envíos postales. Esto, digamos, más allá de la posición en el ranking, lo interesante de esto es ver, digamos, cuáles son los puntos que habría que trabajar para poder desarrollar más el comercio electrónico, ¿sí? Por ejemplo, mejorar la penetración de Internet, fomentar la bancarización de la gente. Por ejemplo, en el caso de Argentina, hay mucha gente que no está bancarizada, entonces Mercado Libre, que es la principal empresa argentina en este momento, no solo en comercio electrónico, sino a nivel general, desarrolló un sistema de pago, se llama Mercado Pago, en el cual permite pagos con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito y también en efectivo, a través de las transacciones en ciertos lugares. Entonces, eso le permite a mucha gente no bancarizada poder acceder al comercio electrónico, ¿sí? Pero de todas maneras, para hacer transacciones transfronterizas, si uno no tiene una tarjeta de crédito, y sobre todo una tarjeta de crédito internacional, porque mucha gente que tiene, pero son solo tarjetas locales, no puede acceder a ese tipo de transacciones. Hay regulación internacional de relevancia para el comercio electrónico, ¿sí? A nivel multilateral se destacan dos aspectos. Por un lado, el marco normativo de Naciones Unidas y de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ¿sí? Del año 96, enmendada por una nueva norma del 2005, que lo que hace es establecer un marco normativo internacional que tiende a favorecer el comercio electrónico, ¿sí? Y esto tiene como objetivo darle un marco jurídico a las transacciones electrónicas, ¿sí? Esto está basado en tres principios. En primer lugar, la no discriminación. Y esta no discriminación se refiere a no discriminar entre transacciones, entre comunicaciones electrónicas y en papel, ¿sí? Esto no significa que hay que aceptar cualquier comunicación electrónica, sino que no se puede denegar la eficacia jurídica de una comunicación solamente porque sea electrónica, ¿sí? No se la puede discriminar en función de eso. Digamos, si cumple los mismos requisitos que la debe ser aceptada. En segundo lugar, está el principio de la neutralidad tecnológica de los medios técnicos, y esto significa que las reglas tienen que ser tienen que ser las mismas para la comunicación, ¿sí? Independientemente de la tecnología que esté involucrada, ¿sí? Esto es muy importante dado la rapidez del avance tecnológico. Si uno solamente acepta como válidas las comunicaciones que tienen lugar a través de un determinado medio tecnológico, cuando la tecnología avanza y la tecnología anterior, perdón, queda obsoleta o se empieza a usar menos, eso genera un problema. Entonces la idea de esto es permitir la validez de esto y generar flexibilidad para que se vaya adaptando a los cambios en el tiempo. Y por último, equivalencia funcional, es decir que los requisitos para los usuarios de comercio electrónico no deben ser más estrictos que aquellos que se le exigen a quienes utilizan los documentos en papel, ¿sí? Por ejemplo, un documento tiene que ser legible, tiene que poder ser reproducible, tiene que tener una firma autenticada, eso se puede hacer mediante la autenticación electrónica de firmas, y no se le pueden exigir más condiciones que aquellos que hacen documentos en papel. Esta normativa está, digamos, es un acuerdo al cual han suscrito pocos países de América Latina, ¿sí? México, por ejemplo, no adhiere, pero sí cuenta con normativa interna que está basada o inspirada en estos principios, ¿sí? Esto es importante porque, como vamos a ver en unos minutos, un acuerdo como el TPP
establece que los países van a tener legislación acorde con estos principios, aun cuando no hayan adherido al acuerdo. ¿Sí? Por eso me parece importante mencionar. En el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, a mediados de los años 90 se acordó hacer un programa de trabajo sobre comercio electrónico. Este programa de trabajo incluía una definición de comercio electrónico que lo definía justamente como la producción, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. Y lo otro que establecía el plan de trabajo era quiénes iban a estar involucrados en los trabajos relacionados con comercio electrónico, ¿sí? Que son, digamos, los comités que se encargan de servicios, de mercancías, de propiedad intelectual y de comercio y desarrollo. Si bien esto fue bastante pionero, porque esto se acordó a mediados de los 90, cuando empresas como Alibaba, Amazon, eBay, Mercado Libre estaban empezando, no hubo avances significativos, y hoy estas son empresas sumamente importantes, están entre las principales empresas del mundo. Lo único que se acordó en el marco de la OMC es que no se apliquen derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas. Esto se acordó, pero se acordó de manera transitoria y se va renovando cada las conferencias ministeriales. Esto es un punto bastante discutido porque ustedes que son empresarios y que exportan e importan seguramente lo conocen mucho mejor que yo, pero para poder aplicar derechos aduaneros tiene que haber, de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de Aduanas, tiene que haber una mercancía que atraviese una aduana. Aquello, en el caso de las mercancías que se comercian electrónicamente, eso sucede, pero la transmisión electrónica, que es aquello a lo cual se acuerda no aplicar los derechos aduaneros, no pasa nunca por una aduana, ¿sí? No, si se quisiera controlar, hoy eso no se puede. Entonces, esto es bastante polémico, hay quienes dicen que esto es inaplicable, pero en la práctica este compromiso sigue existiendo y hay algunos que, digamos, no quieren comprometerse para siempre porque piensan que en algún momento pueden llegar a querer aplicar este tipo de derechos y entra aquí en juego al caso en que se disuelve la frontera entre los bienes y los servicios. Si, por ejemplo, un libro en formato físico pasa por la aduana y se le pueden aplicar aranceles, ahora cuando uno se descarga un libro por formato electrónico en un ebook, ahí hay algo que ya no es un bien, no es un servicio, en general se lo denomina producto digital, y en ese caso no pasa por la aduana, pero eventualmente sería asimilable a lo que es un libro y podría llegarse a aplicar un derecho aduanero. Sí, es una frontera bastante difusa, pero esto es uno de los compromisos, digamos, que más se discute. El tema de comercio electrónico es uno de los temas que está en agenda para la conferencia ministerial número 11 de la OMC, que se va a hacer en diciembre, en el mes de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, no, por cómo vienen las negociaciones hasta ahora, no se espera nada muy ambicioso, o digamos, no se espera un acuerdo sobre comercio electrónico, de hecho la OMC no tiene mandato para discutir este tema, pero se espera que haya algún tipo de declaración, al menos, sobre la importancia de este tema, o que tal vez se vuelva a renovar el compromiso, etcétera. Eso aún, digamos, hay distintas propuestas de países y esto aún está en discusión, con lo cual hasta diciembre no vamos a saber nada al respecto. Mientras tanto, como ha pasado en muchos otros ámbitos en que no hubo avances en la OMC, el e-commerce apareció en los acuerdos comerciales regionales y en distintos acuerdos, sobre todo en los de la última década. ¿Sí? El e-commerce prácticamente no se ve en acuerdos más viejos. ¿Qué es lo que se busca en general en los acuerdos? Acá les voy a contar el denominador común de muchos acuerdos, después hay algunos que tienen sus diferencias, pero en general el capítulo de e-commerce o la sección sobre e-commerce tiene como objetivo garantizar la claridad y previsibilidad en el marco normativo nacional que influya sobre el e-commerce. La idea es facilitarlo, ¿sí? Se busca que el sector privado se autorregule, algo que es fundamental, se busca que haya interoperabilidad de los sistemas para que, por ejemplo, se pueda reconocer la firma electrónica en otro país, se busca alentar la innovación y la competencia, ¿sí? Obviamente el favorecer el e-commerce permite
que las empresas accedan a muchos más mercados, a muchos más consumidores, y que los consumidores también puedan acceder a bienes y servicios que provee gente que está, o empresas que están en otros lugares. Entonces esto es muy importante en términos de competencia. Por otro lado, se busca que se consideren los intereses de todos los actores, entonces ahí hay, como vamos a ver en unos minutos, hay medidas tendientes a proteger al consumidor, a evitar que el Estado abuse con las condiciones que le pone a las empresas, sí, que se protejan los datos personales, que haya cooperación para favorecer la inserción de las empresas más pequeñas, que son aquellas que tal vez tengan más dificultades para esto, etcétera, ¿sí? Y algo muy importante, garantizar la seguridad, porque aquí hay muchos riesgos de fraude, de robo de información, etcétera. Entonces también se buscan normas que tiendan a la protección en ese sentido. Entre las normas que se incluyen en los acuerdos sobre el comercio electrónico hay un conjunto que los podríamos agrupar sobre un gran título de legislación interna que influye sobre el comercio electrónico, ¿sí? En general se incluyen artículos que establecen que el marco regulatorio nacional relacionado con las transacciones electrónicas no deben generar restricciones innecesarias ni discriminar al comercio electrónico respecto del comercio que se haga por otros medios. En general, los acuerdos incluyen eso. El TPP tiene, en realidad no entró en vigor, pero eso está en el texto que se firmó, establece que los países tienen que tener explícitamente un marco regulatorio doméstico consistente con las normas de Naciones Unidas que mencionábamos previamente. Perdón. También se busca proteger al consumidor, ¿sí? Esto es muy importante en el e-commerce, o sea, la legislación sobre protección del consumidor siempre es importante, pero en el comercio electrónico transfronterizo es aún más relevante porque el consumidor a veces tiene mayores dificultades para acceder a la información, digamos, se busca que el oferente tenga la información clara, que sea transparente, que haya algún mecanismo, sobre todo mediante la cooperación entre agencias de protección al consumidor, para proteger al consumidor de lo que pueda pasar en su transacción transfronteriza, cómo devolver un producto, por ejemplo, si no está satisfecho, ante quién reclamarlo si el proveedor no cumple, etcétera. ¿Sí? Entonces esto, siempre, en general, lo que se establece es este ámbito de cooperación entre agencias y algunas normas generales sobre qué características tiene que tener la protección al consumidor. En cualquier transacción entran en juego datos financieros, pero también hay muchos datos personales. Es muy importante que haya reglas para proteger la información personal. Esto es, o sea, para evitar el fraude, para evitar, digamos, por ejemplo, el robo de información bancaria, robo de datos de tarjeta de crédito, y también para evitar que los datos personales sean utilizados con fines a aquellos para los cuales el consumidor prestó su consentimiento. Entonces también hay distintas normas sobre protección de datos personales. Muchas veces los acuerdos dicen que los países se comprometen a adoptar normas adecuadas para la protección de los datos personales, o sea, sin establecer cómo lo van a hacer, pero sí un marco general. A veces se establece que se va a negociar bilateralmente cómo es. Esto pasa, por ejemplo, en los acuerdos con la Unión Europea de muchos países. No es el caso de México, pero sí de otros. Y también se incluyen disposiciones sobre transparencia, es decir, justamente de hacer pública la información sobre comercio electrónico. Después hay otro conjunto de medidas que se refieren a facilitación del comercio y transferencia de la información. En primer lugar tenemos la no aplicación de derechos de aduana a las transmisiones electrónicas, y en algunos acuerdos, en vez de transmisiones electrónicas, se habla de productos digitales. Esta categoría de productos digitales a veces se define, otras veces no, y también hay toda una discusión sobre qué es un producto digital. Está también la discusión sobre si son bienes, son servicios, si son una categoría, una tercera categoría, ¿sí? Pero la idea aquí es que los países que incluyen estos acuerdos se comprometen definitivamente, ¿sí? No como en la OMC, que se comprometen por 2 años, a no aplicar
estos derechos aduaneros. No obstante, se pueden aplicar otros impuestos internos, ¿sí? U otros cargos diferentes al contenido que se transmite digitalmente, ¿sí? Este tipo de desarrollo del comercio electrónico ha generado muchos cuestionamientos a nivel impositivo, porque hay muchas empresas que prestan servicios en un país sin estar en ese país. Es el caso, por ejemplo, de Netflix. No sé qué tan difundido está Netflix en México. Acá en Argentina muchísima gente mira televisión a través de Netflix. Netflix no está en Argentina, presta el servicio aquí y no paga impuestos en Argentina. Mientras que aquellas empresas que están radicadas en Argentina y servicios de televisión sí pagan impuestos aquí. Entonces, esas empresas se quejan tal vez de que es una competencia desleal, lo mismo que pasa, por ejemplo, en otros países con Uber y los taxis. Entonces, hay países que están buscando formas de aplicar algún impuesto para que lo puedan pagar. Por ejemplo, en España se pusieron impuestos a Airbnb para aquellos que ofrecen sus propiedades para alquilar a través de esta plataforma, pero en realidad quien paga este impuesto es el consumidor, ¿sí? O a lo sumo podría asumir quien renta la casa, el apartamento, pero no es la plataforma quien lo está pagando, ¿sí? Entonces, esto genera todo un problema desde el punto impositivo bastante grande y, digamos, ningún país lo puede resolver por sí mismo, sino que lo debe, en todo caso se debería discutir un marco multilateral para eso, ¿sí? Pero lo que se acuerda es no imponer derechos aduaneros. Otro tipo de impuestos sí se pueden cobrar. Hay otro artículo que aparece con frecuencia, que es el de trato no discriminatorio de productos digitales, y aquí hay distintas opiniones sobre qué significa esto del trato no discriminatorio. Hay quienes dicen que esto es, digamos, implica trato nacional, es decir, que, por ejemplo, si México acuerda brindar trato no discriminatorio a los productos digitales de Chile, en el acuerdo con Chile, significa que si va el tratamiento que le da a los productos mexicanos o a los mexicanos bajo ese formato, se lo van a tener que hacer extensivo también a los chilenos, pero hay quienes dicen que esto va más allá y además el trato nacional implica un trato de nación más favorecida. Entonces, en este caso, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de México y Chile, si México y Chile tienen esta cláusula incluida y después México suscribe un acuerdo con Argentina que incluye comercio electrónico, no puede tratar mejor al producto digital argentino respecto al chileno, porque todo aquel beneficio que le dé al argentino se lo va a tener que hacer extensivo al chileno. Y ahí hay distintas interpretaciones sobre ese artículo. Es importante mencionar que acá siempre aparecen sectores excluidos, particularmente el sector audiovisual. Muchas veces está excluido de este tratamiento. Otro tema importante es el del comercio sin papel, es decir, esto está emparentado con lo que habíamos visto antes de los principios, ¿sí? Que los documentos tengan igual validez si son electrónicos o si son en papel y que justamente los gobiernos lo favorezcan poniendo a disposición del público la documentación electrónica. En otros acuerdos este artículo no aparece porque es un tema abordado en la parte de facilitación de comercio, ¿sí? En algunos acuerdos sí aparece explícitamente. Y otra cosa importante que solo aparece en el TPP, de todos los acuerdos de los países de América Latina, por lo menos, que tienen cláusulas de comercio electrónico, son los principios para acceso y uso de Internet para el comercio electrónico. La idea aquí es que los gobiernos no puedan restringir el acceso a los consumidores a Internet o a ciertos dispositivos, ¿sí? Tampoco restringir los contenidos, ¿sí? Como sí pasa, por ejemplo, en otros países, por ejemplo en China, está restringido el acceso a ciertos sitios, ¿sí? Bueno, la idea con esto es que no se pueda hacer eso para favorecer el comercio electrónico. Otro grupo de normas incluidas en general en los acuerdos relacionados con comercio electrónico es todo lo que tenga que ver con la facilitación del comercio y transferencia de información, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos acuerdos que incluyen el compromiso de permitir las transferencias internacionales de información por medios electrónicos, ¿sí? Es decir, que no se van a establecer restricciones para el tipo de información que puede entrar o salir. La localización de servidores.
hay países que exigen el almacenamiento local, o sea, en servidores que estén ubicados físicamente en un país, como condición para poder desarrollar servicios, ¿sí? Esto es algo que adquirió importancia, sobre todo después de que trascendiera todo el tema de cuando hubo, digamos, todo el tema de Snowden y que trascendió que que desde algunos países se había espiado a otros. Bueno, hubo países que empezaron a impulsar normativa para que la información se almacene localmente. Esto no impide que uno tenga 1 millón de copias en otros lugares de la información, pero sí, si la justicia quiere hacer un allanamiento y acceder a cierta información, bueno, que esa información esté físicamente en el país. Entonces, hay países que incluyen en sus acuerdos el compromiso de no exigir ese almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, países como Uruguay o Brasil lo exigen para los servicios financieros, por ejemplo, para que ante una crisis esté accesible esa información, ¿sí? Entonces, estos países no lo van a incluir en sus acuerdos, o por lo menos no lo hacen hasta ahora. Otra cosa importante tiene que ver con los cargos compartidos por la conexión a Internet. Esto también es algo que solo está en el TPP, no está en ningún otro acuerdo, y es que significa que aquel proveedor que busca acceso a una conexión internacional debería poder negociar comercialmente con los proveedores de la conexión. Esto tiene que ver con los distintos actores involucrados en la provisión de los servicios de Internet, ¿sí? Yo no soy especialista en cuestiones de telecomunicaciones, pero, digamos, está, por ejemplo, digamos, el dueño de los cables submarinos, que es por donde por donde viaja la información, y después eso llega a un distribuidor nacional que puede distribuirlo directamente o puede distribuirlo a un distribuidor regional, ¿sí? Y, digamos, lo que se busca es habilitar la negociación. Y aquí hay, digamos, mucha discusión entre quienes hacen el transporte de la información y los que generan los contenidos que viajan a través de eso. Es una discusión, digamos, entre proveedores de telecomunicaciones y proveedores de contenidos. Algo también importante es todo lo que tenga que ver con la regulación de las transacciones, o sea, la seguridad, perdón, de las transacciones. Ahí un punto muy importante es la autenticación electrónica y la firma digital, electrónica avanzada, dependiendo el país se denomina de manera diferente, y la idea es que se permita la interoperabilidad. Por ejemplo, que si yo compro algo o contrato un servicio a un proveedor que está en México, firmamos un contrato electrónico que podamos asegurarnos de que esa firma es válida y que la forma en la cual se autentica la firma en México sea válida en Argentina y viceversa, ¿sí? Que se reconozca eso y que además los sistemas sean interoperables desde el punto de vista técnico, ¿sí? Y ahí los países se comprometen a avanzar en eso y a no negar la validez de la firma por su naturaleza electrónica, ¿sí? O sea, a no exigir la firma en papel además de eso. También en algunos acuerdos se incluyen el compromiso de tratar de evitar los mensajes de correo electrónico no solicitados, ¿sí? El spam, y también solamente se ve en el TPP, está la prohibición de exigir la transferencia o permitir el acceso al código fuente del software como condición para operar, ¿sí? Ya sea para prestar el servicio o para radicarse, ¿sí? Estos son básicamente, digamos, los principales componentes que tenemos en los acuerdos, en los capítulos de comercio electrónico. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o quieren que siga, no sé, ahí Maggie, si me quieren hacer alguna consulta o sigo con esto, me parece. No sé si de una vez podemos hacer una pausa, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Hasta el momento no hay ninguna publicada. Ok, entonces sigo. En este cuadro ustedes pueden ver, digamos, estos temas que mencioné recién, y yo aquí puse a los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y estos son los acuerdos que involucran a México, Estados Unidos y Canadá, que tienen disposiciones sobre comercio electrónico. ¿Sí? Es por eso que ustedes en México ahí van a ver nada más que 4 acuerdos, ¿sí? El TPP, la Alianza del Pacífico, el acuerdo con Panamá y el acuerdo con Centroamérica. ¿Sí? El resto de los acuerdos
no tiene estas disposiciones sobre comercio electrónico. Ahí ven las disposiciones que tiene cada uno de estos y como ustedes pueden ver, digamos, simplemente acá dice sí o no, es decir, si ese punto está incluido o no está incluido, más allá de que puede haber matices entre uno y otro, y ahí ustedes van a poder ver que el TPP es el acuerdo más completo, más abarcativo en este sentido, porque no define el e-commerce, ¿sí? Se supone que si no está definido uno podría entender que se aplica la definición de la OMC, pero eso es algo, digamos, que uno lo puede interpretar, pero no está en el acuerdo, pero después tiene todo el resto de las disposiciones sobre las cuales conversamos recién. Otro que es bastante completo en ese sentido es el protocolo modificatorio de la Alianza del Pacífico, donde sí hay una definición de e-commerce, y se incluyen la mayoría de estas cláusulas, ¿sí? Excepto algunas cuestiones puntuales como por ejemplo el código fuente, ¿sí? O el acceso y uso de Internet. En el resto de los acuerdos hay solo algunas de estas cuestiones, ¿sí? En general vemos que casi todos tienen cláusulas de cooperación, por ejemplo, de cooperar para promover el comercio electrónico, para cooperar para fomentar la protección del consumidor, la protección de los datos, la inserción de las pymes, etcétera, ¿sí? En la mayoría hay cuestiones de transparencia. Lo de no imponer los derechos aduaneros sobre las transmisiones electrónicas está en todos los acuerdos que involucran a estos tres países, ¿sí? No así, por ejemplo, en acuerdos de otros países, ¿sí? Yo me concentré aquí en estos acuerdos, pero, por ejemplo, cuando uno mira los acuerdos de otros países con la Unión Europea, ¿sí? En los acuerdos más recientes que la Unión Europea está poniendo, el tema de comercio electrónico tiene un abordaje diferente. Muchas veces lo incluye, por ejemplo, dentro del capítulo de servicios y solo se aplica a las disposiciones relacionadas con servicios, ¿sí? Hay distintas maneras de ver las cosas, ¿sí? Por ejemplo, el enfoque que le da la Unión Europea a la protección de datos tiene mucho más énfasis en proteger el dato que en permitir el flujo de datos, y Estados Unidos se concentra más en permitir el flujo y menos en la protección del dato. Si son distintos enfoques, el énfasis está puesto en aspectos distintos, ¿sí? Por ejemplo, esto también tiene que ver con la normativa nacional. La normativa de Argentina, por ejemplo, está más en la línea con la línea europea, mientras que un país como Chile, por ejemplo, está más en la línea de la normativa de Estados Unidos. Y son distintos enfoques de abordar este tema. ¿Qué implica esto? Todas estas cuestiones del comercio electrónico, bueno, implican grandes oportunidades, pero también implican importantes desafíos para las empresas, sobre todo para los exportadores, ¿sí? El proceso de comercio electrónico es una cadena que tiene distintos eslabones, y estas oportunidades y desafíos aparecen en cada uno de estos eslabones, ¿sí? En primer lugar, como la empresa se tiene que dar a conocer, y una vez que se dio a conocer, que entró en contacto con el consumidor, hay que establecer el negocio en línea, ¿sí? Para que lo consideremos comercio electrónico, la transacción se tiene que pactar en línea. Luego se necesita un pago internacional, que este pago normalmente se va a dar por una vía electrónica, ya sea con tarjeta de crédito, por algún método tipo PayPal, por una transferencia bancaria, etcétera, ¿sí? Luego la entrega transfronteriza. En el caso del servicio, dependiendo cuál sea el servicio, puede ser que el servicio viaje electrónicamente. Por ejemplo, un economista que hace un trabajo de consultoría para una empresa localizada en el exterior puede enviar un informe vía mail, ¿sí? Y el economista está, por ejemplo, en Argentina, le vende a una empresa mexicana el servicio, se lo envía por mail y está el consumidor en un lugar y el proveedor en el otro, ¿sí? Lo que se mueve es el servicio de un lugar a otro. En otros casos, por ejemplo, los servicios turísticos se puede pactar electrónicamente y pagar electrónicamente. Por ejemplo, yo puedo contratar unas vacaciones en Cancún, que me vendrían bastante bien, por cierto, y en ese caso la playa no va a viajar por internet, sino que yo, como consumidora del servicio, me voy a tener que trasladar hacia el lugar, entonces ahí ya va a haber un movimiento físico, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, hay distintos casos en los cuales se puede mover el proveedor, se puede mover el consumidor. En el caso de los bienes, el bien siempre se mueve físicamente, aunque empezamos a tener algunas tecnologías, como por ejemplo la impresión 3D, en la cual
Uno puede comprar, por ejemplo, el diseño para imprimir algo e imprimirlo localmente. Entonces podemos tener todo, si quieren, digitalmente, ahí incluso con un bien. Y después va a haber probablemente servicios postventa, ¿sí? Entonces, en todos estos casos vamos a poder tener, a generar oportunidades, pero también desafíos. ¿Cuáles son las principales oportunidades que hay para los exportadores? Bueno, en primer lugar, hay menos barreras de entrada en el comercio electrónico que por las vías tradicionales para el comercio transfronterizo. Incluso también para el comercio electrónico doméstico. Si una empresa, por ejemplo, una pyme una microempresa que está en Tijuana, si quiere vender en Estados Unidos, o quiere vender en otros lugares de México, quiere vender en Argentina, si lo tiene que hacer por canales tradicionales, por ejemplo, abriendo una sucursal o contratando un intermediario, tiene grandes costos. Entonces, a veces se complica hacerlo y va a llevar mucho más tiempo poder llegar a esos clientes en un plazo corto. Con el comercio electrónico, por ejemplo, puede tener una buena página web o hacerlo a través de una plataforma como Mercado Libre o Amazon o eBay, o una aplicación, o puede promocionar sus bienes y servicios a través de una red social como Facebook o Instagram, por ejemplo, y de esa manera se va a volver más visible y va a poder llegar a muchos potenciales consumidores en otros lugares del mundo a los cuales no llegaría de otra forma, ¿sí? Y también los sistemas de calificación que tienen muchas páginas, por ejemplo, las páginas como Amazon o como Mercado Libre o Airbnb, permiten calificar a los proveedores y también a los usuarios. Entonces, estos sistemas generan confiabilidad. Por ejemplo, yo siempre que me voy de vacaciones, alquilo alguna casita, cabaña, un apartamento por Airbnb y no conozco aquel que me está alquilando que me va a brindar ese servicio de alojamiento, y como decido, bueno, veo las fotos, son muy bonitas, pero veo los comentarios de los usuarios, veo el puntaje que tienen, entonces elegiré aquellos no solamente que es bonito y barato, sino aquel que tenga buena calificación, en el cual aquellos usuarios que hayan utilizado ese servicio digan que estaba limpio, que estaba bien ubicado, que no había ruido, que atendieron bien, etcétera. ¿Sí? Ese tipo de cosas genera mucha confiabilidad, que en otro tipo de negocios lleva mucho tiempo construir una buena reputación. En estos casos es muy fácil, o es mucho más fácil construir una buena reputación, también es muy fácil arruinarla, si uno no tiene un buen comportamiento en este sentido. Pero, digamos, genera oportunidades de mostrarse en muchos otros lugares, ¿sí? También muchas veces permite simplificar operaciones, y esto está vinculado con el tercer punto, el no tener que recurrir a tantos intermediarios, sobre todo, insisto, para las empresas relativamente más pequeñas que no tienen en general el conocimiento ni los recursos financieros para poder acceder a grandes intermediarios, sobre todo para cuando hacen pequeñas transacciones con distintos países o distintos usuarios, ¿sí? A diferencia del comercio tradicional, que muchas veces hay grandes exportaciones a un destino, aquí tal vez hay varias exportaciones pequeñas a diferentes destinos, entonces el contratar un intermediario para cada una de ellas puede ser muy complicado. El comercio electrónico permite llegar directamente al usuario en muchos casos, ¿sí? También permite acceder, esto tanto para el consumidor como para, digamos, el consumidor individual, como para las empresas que adquieren bienes y servicios a otras empresas, permite tener mayor variedad y calidad a menor precio, ¿sí? Porque se genera mayor competencia. Esto es algo importante, el comercio electrónico permite que el mercado sea el mundo, tanto para el consumidor como para el productor. Esto realmente es muy importante en términos de competencia, en términos de oportunidades de los mercados a los cuales se puede llegar. Y esto, insisto, es fundamental para la internacionalización de las pequeñas empresas. Si las empresas grandes en general tienen menores dificultades para hacerlo, de todas maneras las empresas grandes también están utilizando muchísimo el comercio electrónico. Si por ejemplo en Argentina las grandes cadenas de retail están vendiendo gran parte de su facturación, una porción creciente, sobre todo al mercado doméstico, ¿no? Pero por vía electrónica. Y hay muchas que están
digamos, también valiéndose del comercio electrónico para poder exportar. Desde el punto de vista de los desafíos, ¿sí? Más allá de algunos que ya mencioné, es importante conectividad, ¿sí? Como son transacciones electrónicas, si uno no tiene buena conexión a Internet, si el Internet no llega a todos los usuarios o se corta, esto es un gran problema. De todas maneras, la buena noticia es que en muchos lugares, por ejemplo, están, sobre todo en países en desarrollo o en regiones aisladas, el desarrollo de la telefonía móvil y el desarrollo de los smartphones ha permitido incluir digitalmente a mucha gente. Y eso favorece que se conviertan en consumidores de comercio, digamos, bienes y servicios por comercio electrónico. También es crucial que haya métodos de pago seguros, ¿sí? Porque si el método de pago no es seguro, el consumidor no confía, si una vez le roban los datos de la tarjeta de crédito y empieza a tener gastos que no incurría, que no quería incurrir, perdón, esto puede generar grandes problemas, entonces es necesario que digamos, contar con tecnología de encriptación de la información, ¿sí? Todo para garantizar la seguridad. Hay digamos, si una pyme tiene que desarrollar esto, puede ser muy caro, pero hay sistemas de pago seguro que permiten, como PayPal, por ejemplo, que es de eBay, o como Mercado Pago, que es de Mercado Libre, que permiten realizar este tipo de transacciones y a cambio de una comisión le permiten tanto al comprador como al vendedor realizar este tipo de operaciones, ¿sí? Un desafío es que es más complejo que el e-commerce doméstico, ¿sí? No solamente se necesita la tecnología, sino que además tiene dificultades propias del comercio internacional, que puede ser la existencia de barreras aduaneras, de barreras sanitarias, de restricciones sobre, por ejemplo, para la previsión del servicio de reconocimiento de títulos de profesionales, etc. Pero digamos, no, son barreras que se pueden sortear, pero no deben ser, digamos, menospreciadas, ¿sí? Hay que tener en cuenta los tiempos y costos de los despachos y las entregas, ¿sí? Esto, digamos, por un lado puede ser comparable para los grandes embarques al comercio tradicional, para las pequeñas exportaciones, ¿sí? Digamos, los tiempos, por ejemplo, y los costos de la exportación vía courier, que esto ha avanzado mucho en muchos países, pero aún queda mucho por hacer, ¿sí? En el caso de Argentina, por ejemplo, recién ahora, esto se están eliminando muchas restricciones que había para eso, que esto estaba frenando. El tema es crucial, la protección de los datos, y esto no solamente del consumidor, también de la empresa, la protección de la información financiera, y los riesgos de fraude que hay, esto es muy, muy importante. A veces hay restricciones regulatorias que pueden incrementar los costos, ¿sí? Por ejemplo, en algunos países las comisiones bancarias son muy altas para cuando uno tiene que hacer pequeñas transacciones, ¿sí? Porque hay montos mínimos, entonces eso puede inhibir el comercio electrónico porque cobrar una transacción puede terminar teniendo un costo demasiado alto, ¿sí? Y algo fundamental, digamos, que no está en las manos necesariamente de las empresas, sino más bien del Estado, pero digamos, las empresas también pueden impulsarlo, es el tema de la penetración de Internet, de la bancarización de la población y barreras a la información, ¿sí? Esto es crucial para poder fomentar esto, ¿sí? Pero bueno, entonces, sintetizando, el comercio electrónico es algo que se ha desarrollado muchísimo y que se va a seguir desarrollando durante los próximos años. El e-commerce transfronterizo aún es poco relevante en el total, pero está aumentando y va a seguir haciéndolo. Este tema empieza a regularse, hay algunas regulaciones que recién empiezan, otras que ya están más difundidas en los acuerdos, pero también es importante entender desde el punto de vista de las empresas, también de los estados, qué es lo que se está negociando y qué es lo que se acuerda y cómo eso puede impactar en las operaciones. Y es importante tener en cuenta todo esto para poder aprovecharlo, ¿sí? Aquel que no lo aprovecha se va a perder una parte del mercado cada vez más grande, entonces realmente vale la pena comprometerse con este tema, pero no hay que minimizar los riesgos porque son grandes y entonces es necesario tomar las medidas necesarias para poder hacerlo y hacerlo bien y sin riesgos. Así que, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y ahora me quedo aquí para cualquier pregunta que me quieran hacer.
No, Romy, hasta ahorita no hemos visto ninguna pregunta. ¿Alguien? Podemos dar ahorita unos segunditos por si alguien quiere hacer una pregunta. Recuerden que se hacen las preguntas por medio del chat. O hay una manita por ahí, que pueden alzar la manita. No, Romy, no hay ninguna pregunta. Ok, bueno, entonces ahí de todas maneras tienen mi Ah, mail, don Romy. tienen, Magdiel tiene una pregunta. ok, Magdiel, ¿quieres preguntar? Magdiel Hernández. Os- O también tenemos aquí Oscar Arroyo, también alzó la mano. ¿Hay algún comentario aquí? Que muchas felicidades, maestra, y muchas gracias. muchas gracias, un gusto. Eh, Estamos revisando por aquí. Ok, Eh, pues al parecer ahorita ya no hay ninguna pregunta. La verdad, saludos también aquí de lo que es Canacintra, de Servitur, perdón, Concanaco, de Servitur de Tlanepantla, están saludando. Gracias a todos los de Concanaco, gracias aquí a nivel presencial que estuvieron en algunos, agrupados en algunos salones. Muy interesante, la verdad es un tema que ahorita tiene mucho impacto, de hecho es uno de los que está comentado dentro de lo que es la negociación del Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos. Es un tema que muchas cuestiones todavía no están aterrizadas y que todavía tenemos de, oye, ¿qué va a pasar? ¿No? Como que tienes que tener una visión de qué va a pasar para los demás países. hay, Recuerden que va a haber una segunda parte el 6 de octubre, ¿no? Con mayor detalle. Tenemos muchas felicitaciones, maestra Romina, de muchas excelente gracias. presentación, ¿no? Que muchas felicidades también por parte de Verónica Pérez. La verdad es un tema que es sumamente interesado. Yo creo que a veces nos preguntamos cómo nos podemos actualizar. Tengo entendido que la OMA también tiene una página con mucha información, la OMC. Y pues si usted participa en Buenos Aires en la conferencia que va a tener en la OMC en Buenos Aires, nos encantaría que nos diera actualización de la misma. Creo que me inviten. Yo estoy trabajando mucho con los temas de comercio electrónico, así que no sé, ojalá que sí, y si no me enteraré por la gente con la que trabajo que participa, digamos, más directamente desde el área de comercio. Quería aclarar, digamos, agregar una cosa más desde el punto de vista de la inquietud por la renegociación del TLC con Estados Unidos. Más allá de lo que se esté discutiendo ahora, esta negociación, o sea, ya se dio en el TPP. Entonces el TPP, aunque no entre en vigor, o no entre en vigor por ahora al menos, estos temas ya se cerraron ahí y digamos, se supone que si México firmó estaban de acuerdo con esos temas. En general, o sea, hay algunos temas sobre los cuales aún, por lo menos por lo que yo veo aquí, digamos, aún no hay mucha idea de qué impacto tienen esas cláusulas. Por ejemplo, el tema de la localización de servidores. El tema de la localización de servidores desde el punto de vista de las empresas no es una dificultad que justamente se ponga el requisito de no exigir la localización de servidores. En todo caso, es una dificultad para los gobiernos y son que no lo quieren firmar por eso. Desde el punto de vista de las empresas, eso no es un problema. El tema de la protección de datos personales es importante que tengan mecanismos eh, adecuados para la protección de los datos personales, pero eso también se supone que se los exige la legislación doméstica en cada uno de los países, ¿sí? Digamos, más allá de las diferencias que pueda tener a nivel regulatorio cada uno de los países. Yo creo que desde el punto de vista de las empresas, las negociaciones sobre comercio electrónico ofrecen muchas oportunidades, ¿sí? El tema de los desafíos pasa más por aquello que no está contenido en el acuerdo, y es esto, el poder llegar a la gente, digamos, básicamente hay muchas empresas, por ejemplo en América Latina, que no tienen página web, o que no tienen ni un email de contacto, o que no saben usar las redes sociales, o aprovechar el potencial que les dan las redes sociales, o que consideran tal vez que contratar a alguien para que se encargue de eso, digamos, no vale la pena. Digamos, yo creo que viene más por ese lado el desafío y no por lo que se pueda llegar a firmar el acuerdo, al menos desde el punto de vista del comercio electrónico, ¿sí?
las reticencias pueden estar más del lado de los gobiernos, de a qué se están comprometiendo, porque, por ejemplo, renunciar a la posibilidad de aplicar derechos aduaneros, ¿sí? Eso es algo que siempre, digamos, los dueños de la caja, si los ministerios de Hacienda no quieren, no les gusta mucho esa cláusula, pero desde el punto de vista de las empresas esto no debería ser un problema, ¿sí? Entonces, Y, digamos, sí. perdón, y aquí también es como un poco este cuestionamiento, no nada más va nada más en el tema de venta de productos por internet, que para nosotros es realmente un reto que las pymes, que representan más del 90% en México de las empresas, que realmente se preparen para poder hacerlo en línea, ¿no? O sea, para poder realmente tener los productos en línea, sabemos que cada vez aumenta más las ventas por internet. Entonces, para nosotros es un reto que nuestras pequeñas y medianas empresas se preparen para este aspecto. Pero también hay otro punto que es cómo los servicios también van a interactuar. Actualmente entre personas hay mucha interacción, por ejemplo, lo que es Airbnb, ¿no? Lo de Uber, ¿cómo se va a fiscalizar? ¿Cómo? ¿No? Hay muchas preguntas y muchos temas acerca de este comercio, ¿no? Bueno, ahí el tema, por ejemplo, muchas veces las empresas tienen miedo por esto, digamos, la competencia de aquel que presta un servicio localizado, vaya a saber uno dónde, digo, el caso de Uber o el caso de Netflix o de Airbnb, entonces las empresas se quejan porque esas empresas no pagan impuestos, siempre están constituidas en lugares con un tratamiento fiscal más favorable. Realmente eso sí es un desafío sobre todo para aquel que regula, ¿no? Cómo hacerlo. Pero esas empresas ya lo están haciendo, ¿no? Más allá de que Argentina no tiene acuerdos con disposiciones de comercio electrónico, más que algunas en el Mercosur, que digamos, son muy generales, y tenemos Netflix, tenemos a Uber, aunque está prohibida, funciona igual, hay Airbnb, etcétera. Entonces digamos, uno no puede tapar el sol con la mano. Eso está y va a seguir estando y va a ir cambiando, entonces hay que adaptarse para eso. Con respecto a la inserción de las pymes, es cierto que muchas pymes está esto que mencionaba recién de muchas empresas que no tienen ni página web, por ejemplo, pero por otro lado, las pymes tienen mayor flexibilidad que muchas veces que grandes empresas, que tienen que seguir políticas corporativas más rígidas, y lo que se ve mucho son empresas o incluso trabajadores independientes o personas que fabrican bienes y servicios, comercializan bienes y servicios individualmente, que están aprovechando esto. Entonces, en Argentina, por ejemplo, hay cada vez más gente vendiendo productos y servicios a través de Facebook. Entonces, es importante, no hay que menospreciar esto, pero hay que estudiarlo bien, porque también digamos, conocemos muchos casos de empresas que hacen grandes papelones en redes sociales, por ejemplo, y esto se viraliza y le juega muy en contra. Entonces, es muy importante el dedicarle tiempo, recursos a invertir en la reputación online, a ver dónde está, etcétera, y a tratar de buscar los mecanismos y también no menospreciar en aquellos casos donde sea necesario para poder aprovechar esto. Pero realmente hay muchísimas oportunidades y vale la pena aprovecharlo porque el que decida no participar en comercio electrónico se va a quedar afuera, porque por ahí es por donde nos están pasando cada vez más transacciones. Y por último también habíamos platicado, digo, nuestra oportunidad la tuvimos, la oportunidad de platicarlo en Colombia, la parte de los blockchains, ¿no? Que es la parte Eso, de cómo va a quedar la seguridad, cómo va a estar el manejo de la información. No bueno, sé si nos quieres comentar más. y el blockchain no es mi especialidad, digamos, pero eh, para aquellos que no están familiarizados con esto, digamos, tiene la tecnología como de Bitcoin y lo que hace es encriptar la información y, digamos, es una cadena de información que está replicada en distintos lugares, entonces de esa manera se garantiza la seguridad de esa cadena y tiene un montón de oportunidades para el comercio, no, para la trazabilidad de los productos, para la encriptación y seguridad de la información financiera, para las transacciones, etcétera. Entonces, digamos, hay cada vez más potencial por ese lado y hay cada vez más oportunidades para el desarrollo del comercio electrónico, pero también hay cada vez, digamos, el desafío de subirse a eso de manera exitosa es grande, entonces hay que hacerlo y hay que hacerlo cuanto antes, porque digamos, cuanto más uno tarde en incorporarse a eso, la brecha se va agrandando.
Sí, y es una de las consideraciones que también creo que se está viendo, ¿no? En la parte de las negociaciones. Aquí tenemos otra pregunta, maestra. Dice, el tema de software que se adquieren por medio de la web, su Sí. importación o exportación, es muy interesante. ¿Cuáles son sus consideraciones de ello? Y felicitándola por la gran presentación. Bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones. El software es uno de los servicios que más se comercializa directamente a través de Internet. Eh, Todo el tiempo, o sea, empresas que desarrollan software para otras o que hacen diseños que van bajo el formato de código, etcétera. Eso hay muchísimo. Por ejemplo, Argentina, las exportaciones de software son muy importantes para Argentina. Argentina es digamos, el principal exportador de software de América del Sur, y lo hace todo a través de Internet. Entonces se abren un montón de oportunidades en este sentido, y ya sea el software digamos, un software contable, un software de seguridad, y también, digamos, algo que es hablo del caso de Argentina, porque es el que mejor conozco, ¿no? Porque, digamos, quiera hacer publicidad de esto, pero por ejemplo Argentina también exporta plataformas de comercio electrónico, ¿sí? En el mundo hay, perdón, en América Latina hay 10 de lo que se denominan unicornios, que son empresas con una capitalización de más de $1.000 millones. De las 10 de América Latina, 4 son de comercio electrónico, sí, 3 son argentinas. Son B2W, que es brasileña, Despegar, que si bien es una empresa de turismo, porque vende eh, digamos, paquetes turísticos, es una plataforma donde se venden esas cosas, Mercado Libre y OLX, ¿sí? O sea, se abren un montón de oportunidades. Sí, hay muchas empresas, no solamente Argentina, hay otros países de la región que también están exportando mucho software y lo hacen todo por esta vía, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Uruguay, otro que conozco por ahí bastante como para mencionar. Entonces, abre muchísimas oportunidades y países como los de América Latina tienen, digamos, una ventaja para todos los servicios en general, digamos, que para la exportación de servicios, porque son actividades intensivas en mano de obra, pero en su mayoría, lo que denominamos los servicios basados en el conocimiento, son obra, pero en mano de obra, digamos, calificada, donde no es tan importante el costo de la mano de obra. Es importante, pero no es lo fundamental. Digamos, nosotros, digo, ustedes lo conocen mejor que nosotros, porque ustedes tienen una industria más intensiva en mano de obra. Es muy difícil competir por precio con los países asiáticos, donde los salarios y las condiciones laborales son peores que en la región. Entonces, en estas actividades se puede competir, digamos, más por calidad, tenemos costos más bajos que otros países, como puede ser Estados Unidos o los países europeos, y tenemos mano de obra y muchos países, en el caso de Argentina, México, Colombia, Uruguay, Brasil, tienen mano de obra calificada. Entonces, el comercio electrónico nos da esta posibilidad de exportar servicios. En Argentina, los servicios basados en el conocimiento están peleándole el tercer puesto en la industria automotriz en importancia en las exportaciones. Entonces, hay un montón de oportunidades. Hace 20 años, esto representaba, en Argentina, estos servicios eran 0,5% de las exportaciones, ¿sí? Hoy están en 7,5% de las exportaciones. Entonces, realmente hay muchas oportunidades, son actividades que emplean a mucha gente, que en el caso de Argentina es un sector exportador neto, entonces realmente es muy importante. Y dentro de este rubro, sí, el software es uno de los más importantes junto con los servicios empresariales. Y bueno, para nosotros Argentina es un modelo a seguir, ¿no? En el avance que tiene tecnológico y en el desarrollo de software. Y aunado a esto, tenemos otra pregunta que dice, en la cuestión de seguridad cibernética, ¿cuáles son Sí. los puntos en los que ha avanzado Argentina? Y obviamente en comparación con México, ¿no? Si nos puede mencionar estos. Bueno, en realidad sobre ciberseguridad de México, sinceramente no puedo decir nada porque no conozco cómo está el tema. En Argentina se ha avanzado bastante. En Argentina hay algunas empresas muy importantes de seguridad informática, o sea, algunas son pocas, pero son realmente muy buenas. Y el que es pionero en ciberseguridad es Israel. Es el país, digamos, que se ha especializado en ese nicho, software de seguridad. Se ha avanzado mucho, y la ciberseguridad es fundamental para el comercio electrónico, ¿sí? Si uno no hace ciberseguridad, necesita buena seguridad para, digamos, porque se maneja información muy sensible, tanto de la empresa como de los clientes. Hay
hay riesgo de fraudes, de robo de datos, entonces realmente es un tema fundamental y sin eso no hay, digamos, no hay éxito posible del comercio electrónico. Si yo voy a comprar algo en una página web y después me roban los datos de la tarjeta de crédito, nunca más vuelvo a usar esa página de internet. Y es más, probablemente le pierda la confianza al comercio electrónico. De hecho, hay países en los cuales un problema justamente es la falta de confianza. Entonces, la seguridad es crucial para eso. Para las empresas pequeñas, digamos, uno puede recurrir a, por ejemplo, los métodos de pago seguros, como puede estar el caso de PayPal o de Mercado Pago, o por ejemplo Airbnb da digamos, encripta los pagos, se hace a través de su propia plataforma segura. Entonces si yo alquilo un apartamento a alguien, esa persona no tiene los datos de mi tarjeta de crédito, yo pago la tarjeta pero no acceden a mi información, y digamos, cuando se con lo mismo que en PayPal, no sé, digamos, quien cobra no accede a la información paga, entonces eso da un poco más de seguridad. De todas maneras, nadie está exento de un ciberataque, vemos todo el tiempo que a grandes empresas en el mundo les roban millones de datos. Entonces piensen ustedes, si le pueden robar los datos a los principales bancos del mundo, se los pueden robar a una pyme que está en la ciudad de Buenos Aires. Pero es importante hacer todo lo posible. Si uno no se protege, seguro va a tener problemas. Entonces la protección es lo que nos minimiza la posibilidad de tener esos inconvenientes, ¿sí? Pero de la misma manera que uno no está exento de riesgos si tiene una tienda en formato físico, ¿sí? Le pueden robar también la información. El tema es que con los medios electrónicos hay, digamos, otro tipo de estrategias para robar la información, y tal vez uno de los problemas es que uno a veces no detecta inmediatamente. Si uno le roban en su tienda, entra alguien con un arma y le da cuenta enseguida. En el caso de la información a veces no tarda en darse cuenta, pero es muy importante realmente el tema de la ciberseguridad. Ok, pues muchísimas gracias, en verdad muy interesante para nosotros, es un ejemplo Argentina y un reto que tenemos para desarrollar y seguirles el paso. La presentación excelente, muy interesante. Nos vemos entonces para la siguiente, el 6 de octubre, que sería la segunda parte. Y pues, en verdad, un honor y muchas gracias. Bueno, gracias a todos, fue un gusto, y bueno, espero que les haya gustado y que se puedan unir también en la del 6 de octubre. Saludos a todos, muchas gracias. Gracias, hasta luego, gracias.